Alfa, bienvenida. Hola Pamela, muchas gracias por la invitación. No, un gusto que estés aquí. Es un placer tenerte aquí. Gracias. Eh, Aparte de que, bueno, me has invitado también a tus performance en el teatro y quiero hablar un poquito de eso. Ujú, Nos conocimos, digo, para poner en contexto, eh, por el Chinen Chikung. Yo te conocí, que ujú, también, bueno, pues eres mi alumna slash compañera de práctica. claro. Y bueno, platícanos cómo llegaste tú o por qué decidiste tener la carrera, como ahorita veníamos diciendo, Ujú. de bailarina, que ahorita veníamos diciendo la etiqueta de bailarina que conlleva mucho más que eso, ¿no? O sea, no nada más es ser bailarina, es muchas Muchas cosas. cosas. Bueno, pues como tal la carrera, o Ujú, sea, fue una idea subconsecuente. Cuando yo era niña, yo ujú. siempre quería ser bailarina. O sea, desde los 4 años yo decía que iba a ser bailarina, o al menos son los recuerdos que mi mamá me da. Este, y entonces cuando tengo algo así como 8 o 9 años, yo Ujú. empiezo a tomar clases de pintura en el Teatro Isauro Martínez con una maestra que se llamaba o se llama Marcela López. Ok, Entonces, el salón de pintura daba justo a la visualización del espacio del salón de danza de ese momento. Perdón, ok. el cafecito. Y como que yo estaba en ese salón de pintura, Ujú. pero yo veía como el flujo de las niñas y veía como lo distinto de la quietud que yo vivía en las clases de pintura Ok. y como el movimiento y la felicidad o como la convivencia colectiva que veía en las niñas que estaban practicando baile. Entonces, pues pasa el tiempo y como que yo siempre me quedo con el gusanito de, pues, intentar investigar qué pasaría en mi vida si dialogara más bien con el arte de la danza. Ok, Em, y eso fue desde de chiquita, dices. sí, sí, de chiquita, porque mis papás también querían como apoyar a mi hermana, que se Ujú, llama Sabrina, ella es ujú, la menor después de mí, ujú, y ella siempre ha estado muy apasionada de la música, entonces ella tomaba clases de guitarra y como ujú, para aprovechar el tiempo, pues ella iba a guitarra abajo y yo ujú. iba arriba a pintura. Pero realmente yo, aunque fuera la mayor, como que todavía no tenía muy clara cuál era mi disciplina. Ya. Pero entonces por eso te digo, fui a pintura, pero luego me llamó la atención el baile. Y bueno, pasa como que un momento así en pausa en el que recuerdo que ya no hacía como que algo, pero yo Ujú, siempre quería como que regresar a la danza. Entonces ya tiempo después investigamos y resulta que ya no estaba el taller ahí en el Isauro, o sea, como que lo habían trasladado a otro edificio ujú, porque el grupo de niñas y el grupo de adultos y todo había ujú. crecido. Para mi desconocimiento no se trataba del ballet, o sea, yo siempre tenía la idea de que el ballet era lo que me apasionaba. O sea, yo recuerdo, Ujú. bueno, también me tocó una época en la que YouTube ya estaba como muy presente en mi forma de vivir, de que como niño ya no veía tanto la televisión uno, sino más bien el internet. O sea, a ti, paréntesis, paréntesis, a ti Paréntesis. te tocó YouTube ya de chiquita, o sea, Sí, o sea, yo ya ok, qué tenía 7, interesante. 8 años y yo veía YouTube, ¿sabes? O sea, porque de hecho Ya, incluso la televisión me la mediaron mucho de niña, o sea, casi ajá, no veíamos la televisión, si acaso así de que programas de 1 hora en Bob Esponja. Pero el ok, punto era que yo veía mucho ballet, o sea, yo veía ajá. así de que los ballets que pasaban en YouTube, que hacían las grabaciones de la ópera de París o de cosas así, y me llamaban la atención. Entonces, Qué ventaja, ¿eh? Quiero hacer un paréntesis aquí, o sea, ujú, qué padre que tuviste desde muy pequeña acceso a esa información. Por ejemplo, a mí claro, YouTube me tocó cuando yo tenía ya veintitantos. ok, O sea, cuando yo estaba más o menos a la mitad de mi carrera fue cuando apenas el salió acceso YouTube, al YouTube. exactamente. Y bueno, al principio pues obviamente no había tanto contenido, ¿no? O sea, obviamente ya con los años fue tomando más estructura. Ujú. Y yo le platicaba a un amigo que yo veía MTV y Discovery Channel Mm, porque pues ahora sí que a mí sí me tocó crecer con la televisión, pero tener acceso a esa sí, información sí, sí.
Le platicaba también que unos DVDs que yo compré de física y de astrofísica, pues eran DVDs, todavía no existía YouTube. Claro. Y si no los tenías en DVD, pues no tenías el No, acceso a esa información, ¿no? tal cual. Bueno, quiero cerrar el Sí. paréntesis, pero Sí, es muy qué interesante como interesante. dependiendo de las, o sea, y ni siquiera hablamos de que una generación de un salto de 50 años, o sea, no, Ajá, son 5 o 10 años sí, y exacto. cómo todo cambia. Entonces, pues ya yo de pronto investigamos y resulta que sí se mueven a otro edificio y es Ok, ahí cuando digo, ah, pues voy a probar, pero no era ballet, era danza folclórica. Entonces, o sea, mi ok. acercamiento a la danza sí fue viendo el ballet, deseándolo también por las películas de Barbie que yo veía y tal, pero la danza folclórica fue lo que mi cuerpo probó y sintió por primera vez. Ok. Entonces la danza folclórica mexicana pues está como implícita en colores, en fiesta, en alegría. Entonces era algo muy padre, fue una experiencia muy padre y duré en ese ballet algunos años, creo que como 6, o sea, fue como mi transición entre que ya era una chica preadolescente, puberta Ujú, de 10 años más o menos, ajá. hasta los 15. Y en ese lapsus también como que yo reconozco que quiero ir a más, o sea, como que si bien la danza folclórica hermosa, los colores, los vestuarios, increíble todo, yo sentía que quería ir más profundo con la danza o con el arte, no sé. Como que seguir explorando de alguna forma otras partes. Ujú, o sea, conocerla Ajá. desde otro lugar, porque también como que yo sentía que ahí solo se iba a quedar como en un hobby y yo quería profundizarlo más. Ok. Entonces me entero de que hay una compañía, bueno, el Ballet Folclórico de Amalia Hernández, Ujú, y yo tenía ilusiones de entrar. Entonces ujú, yo decía, ¿qué necesito para entrar? Y me metí igualmente a internet a investigar y te pedían así de que ballet, técnica de ballet clásico y técnica de danza contemporánea. ujú, Para esto en Torreón en esos años, que es como 2014 más o menos, ujú, empiezan a construir el edificio aquí de la Escuela Municipal de Danza Contemporánea, ujú, que es donde ya posteriormente yo estudié, porque pues dije, bueno, pues voy a sacarle provecho a las posibilidades que mi ciudad me está ofreciendo. ujú, O sea, no irme, que sé que esta idea de irse siempre, o bueno, pienso que muchos la tenemos, ujú. pero en este caso dije, bueno, pues voy a aprovechar y voy a hacer mis estudios aquí. Y hice los estudios en danza contemporánea al mismo tiempo que la preparatoria. Ok. O sea, yo iba a la prepa en las mañanas y en las tardes me pasaba danza, pero era una carrera, o sea, una... El tiempo eran 6 horas por día, pues. Entonces me Ah, aventaba dos escuelas, 6 horas 6 horas de de danza y danza. las 6 horas pues de la prepa. Y fue así durante 2 años. Guau. Sí, no sé No, de sí, sí. dónde No, sí saqué energía ni sí estoy nada. impactada. 6 horas es un buen. O Ujú, sea, pues sí. yo también era muy activa a esa edad. A los Ujú, 17 corrí un maratón, a los 18 otro. ajá. Y entiendo ese nivel de actividad, pero 6 horas al día se me hace algo guau. Sí, bueno, ponle tú que sí llevábamos 3 técnicas y Ok. 3 teóricas, le llamábamos así. Técnicas era cuando tenías el cuerpo de por medio y las teóricas era cuando Ah, ok. aprendíamos qué historia de la danza, qué historia de la Ya, ya. música. Entonces sí, no eran las 6 horas, De pura actividad. de pura actividad, pero de todas formas, pues sí era duro porque te digo que yo estaba en la prepa en las mañanas, Ujú, en una prepa un poquito rigurosa también, y tenía que cumplir con mis tareas y todo, y aparte también apostarle por el lado de la danza, de mis sueños. Y ujú. ya pues pasa el tiempo, entonces concluyo la carrera y ya al concluir la carrera, pues o sea, traté como de buscar trabajo de eso, intenté como explorar, empecé a dar clases, ahorita ya no estoy dando clases, Ujú. pero es como por las preguntas que yo me empiezo a hacer en la vida. O sea, Sí, como de que, ay, no sé si quiero esto y no sé, bueno, todavía eres muy joven, o sea, todavía puedes seguir explorando seguir muchas explorando. cosas. Como tú dices, a veces llega el cuestionamiento y lo que platicábamos ahorita un poquito antes de empezar la grabación es que Mm, como que hay etiquetas que obviamente están bien, como tú dices, bailarina, cierta profesión, dedicarle tiempo,
Pero en realidad uno nunca deja de aprender, ¿no? Y esto Ujú. lo platicaba, de hecho, también en otros episodios, Sí. sobre todo en el pasado, que hablamos mucho del juego infinito, un concepto en donde, pues la vida es como un juego y uno no termina de aprender o de explorar o de autoconocerse, ¿no? Y hay muchas disciplinas y hay muchas formas. Y también comentábamos, te platicaba que mi mamá a sus 40 años estudió una segunda carrera, Sí. ahorita está haciendo una maestría, o sea, ya estamos en otros tiempos donde uno puede explorar, pero platícanos tú qué dificultades, o sea, con qué dificultades te has encontrado, sobre todo en una ciudad, me imagino, pues como Torreón, que es un reto, o sea. Sí, un tanto limitada, pero al mismo tiempo no. Ujú, Pues ha habido mucho movimiento, te digo, yo una vez que egreso de la carrera, ujú, recuerdo que fue también en pandemia. De hecho, ujú, esto no lo platiqué, pero, o sea, me tocó ujú, todo un año entero, pues ahora sí que trabajar mis clases de ballet ujú, con una camarita de Zoom en el piso, así que ujú, Graham, cosas así. ujú, Era complejo y pues sé que colectivamente llegó pues una depresión, ujú, pues ahora sí que a todos, ¿no? ujú. Entonces, en ese año que fue 2020-2021, también yo me corté el cabello así chiquitito y como que estaba pasando cierto caos en mi vida. Ok. Y pues ese caos me llevó también a lo que te digo, de luego buscar trabajo, empecé a dar Ujú, clases ujú, y luego también me llega una invitación de una compañía y es ahí cuando también empiezo a bailar en esa compañía. Y ahí duró un año y medio aproximadamente, ujú, pero también al año y medio, más bien ya los últimos 2 meses, yo me vuelvo a cuestionar como de que realmente quiero esto, o sea, ¿qué más puedo encontrar? ujú, Y luego como que la ambición o no sé, la búsqueda de la que tú dices, me lleva a buscar una idea en Monterrey. Entonces ujú, en Monterrey duró 2 meses ujú, en el 2024, pero luego estoy regresando constantemente, así por colaboraciones o por audiciones, también como buscando y ujú, obviamente ya contactada con una bailarina de allá, ujú, muy amable. ujú, Y allá resulta que conozco la idea del amor según yo, ujú. Ok. pero una idea del amor extraña porque es un hombre que como que no estaba dentro de la idea de vida que yo tengo. O sea, él era como un poco más conservador y pues yo de cierta forma no soy tan así. O sea, he sido muy rebelde, he sido como muy alternativa, extravagante. Entonces era como una idea contrastante a la mía. Entonces él como que me vino a cuestionar también muchas cosas de que a ver qué estoy haciendo, qué voy a hacer y todo. Y pues todo fue cambiando, y ahorita tengo algunos otros planes en mente, o sea, quiero estudiar algo que tenga que ver más con los negocios, o sea, pero como para indagar también en lo mío de la danza, o sea, no soltar el tema. Y Claro. el movimiento también siempre involucrado, las Sí, clases, que todo. puedes como ir, ir juntando varias cosas, ¿no? O sea, ya Ujú. tienes la habilidad de, o sea, de ser bailarina, pero también puedes aprender otras cosas relacionadas con finanzas, Ajá, que no sí. necesariamente se tienen que, contraponer, sino que más bien hacer una sinergia, o Una sea, complementación. exactamente, una Sí. complementación y una suma de las fuerzas. Ujú, Exacto. sí. Y pues eso es lo que ahora mismo tengo en mi vida presente. O sea, esa idea que estoy lento a lo mejor, si tú quieres, pero estoy tranquila. De hecho, hace los días pasados en que no había podido venir contigo fue porque estuve en un trabajo que Ujú, pues era un trabajo normal, pero es que yo en lo profundo de mi ser siento que, o sea, suena como mal porque es como sentirte de que, ay, es que yo soy superior y por eso yo no estoy hecha para trabajar. Y no estoy diciendo eso, o sea, yo ujú, me he visto que sí estoy hecha para trabajar, pero no me siento en mi 100 o en mi libertad, ujú, fluyendo totalmente en un trabajo de 8 horas, que es lo que pues la sociedad te vende. Y no ujú. quiero con este espacio y esta entrevista, este podcast,
o sea, pelearme con la sociedad, pero pues de alguna forma sí me estoy peleando un poco, ¿no? Y lo intento porque de verdad me puse en esos escenarios, pero por más que me ponga, siento que no soy, no fluyo naturalmente, me siento trabada, como que no. Pero es que se vale, no es que necesariamente te tengas que pelear con la sociedad, es que a lo mejor también en la sociedad precisamente la estructura que estamos viviendo socialmente a lo mejor no está funcionando. Por eso a lo mejor está habiendo muchos casos, entre comillas, de rebeldía Ujú, en este sí. sentido, ¿no? Donde a lo mejor más bien es plantearnos diferentes formas de cómo se pueden hacer las cosas. Claro, y no aparte perpetuar como una idea que ya se construyó hace 30, 50 años. O sea, pues si todo cambia, nosotros también, la sociedad tendría que estar cambiando y lo está haciendo, como dices, pero la primera parte está siendo la rebeldía, que a lo mejor ya después de 10 años ya no va a ser rebeldía, ya va a ser la realidad natural. Claro, como todo, es como Ujú, esta, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Una chica que en los años, creo que eran los años 60, no ujú, recuerdo su nombre, pero el otro día vi una foto y me acordé que se mete a competir en un maratón y la querían sacar porque nada más podían competir hombres. ujú. Sí. Y entonces ahorita pues ya es muy normal, ¿no? Que una mujer corra un maratón, pero si tú te vas 50 años al pasado, no. Y Ujú, entonces hay estructuras en donde yo creo que uno tiene que ir encontrando su lugar. Es parte de nuestro trabajo. Y como tú dices, si a lo mejor sientes que en un trabajo formal no fluyes, pues ver cómo lo puedes tú equilibrar de alguna manera. De decir, ok, hago esto un tiempo, pero no dejo la danza, ¿no? ujú. Digo, a lo mejor por cierta temporada, no que siempre tenga que ser Sí, claro. así. Y O aprovechas también tus circunstancias. En este caso, a lo mejor yo tengo la ventaja de que aún vivo con mis padres, entonces, ujú, bueno, o sea, buscar como otros caminos que te den o te otorguen un poquito más de felicidad a algo que realmente no está urgente. O sea, si no es urgente que ujú, estés ahí, pues mueve tu energía en otro camino, o sea, como esto de que, bueno, yo quiero enfocar ahora mejor mi tiempo en ujú, estudiar, o sea, por mí misma, porque siento ser un poquito autodidacta, o bueno, ujú, soy autodidacta, entonces, ujú. como enfocar esa energía en eso y no estar en un trabajo por la idea de que tienes que generar y ser productivo, cuando a lo mejor internamente estás vacío o estás no en el canal que tú deseas. Claro, y escucharte a ti misma, esa palabra de autodidacta es importante. Sí. Yo también me considero así. Y, por ejemplo, yo estaba pensando en algún momento a ver si hacía una maestría. Ajá. Digo, ya estudié China en Chikung y me fui a China, me certifiqué. Ujú. Pero es que luego yo me ponía a aprender por mi parte y yo, es que ahorita no existe ninguna carrera o maestría que enseñe lo que yo estoy estudiando por mi parte. Entonces, Claro, quizá en algún momento llegue eso, quizá no, pero no por eso voy a dejar de estudiar, de ¿no? Si así aprender. ahorita no existe una carrera con los temas que a mí me interesan, pues entonces los estudio por mi parte. Sí, o sea, vayámonos muy atrás, ¿no? Como de que, no sé, ¿a poco Galileo Galilei sí tenía así el papel que decía? No sé, desconozco, pero no creo. Ajá, O sea, y en ese no. sentido, ellos aprovechaban todo ese tiempo que tenían para estudiar, para todo, o sea, y no se andaban con el miedo de que, ay, es que no me dan el papel y por eso no cuenta, cuando realmente lo que cuenta es más toda la sabiduría que tienes, independientemente del papel que te respalde. De hecho, es una situación en la que digo, bueno, pues sí soy bailarina, pero también pues yo soy bailarina independientemente de que haya estudiado la carrera o no. También soy fotógrafa, aunque no tenga una carrera o no. También soy, no sé, lo que sea, bueno, que me guste y que me enfoque en eso, pero no necesariamente tienes que pasarte ahí el tiempo. Es que también lo que practicas es lo que te va construyendo también de alguna forma, ¿no? Ujú, Como sí. dices, soy fotógrafa, a lo mejor no tengo un papel, pero es algo que constantemente estoy practicando. Ujú, Entonces, claro. a veces como yo lo entiendo, es que tú estás hablando también como de la experiencia. O Sí. sea, que Galileo Galilei, o sea, Sí, sí. sí me explico, o sea, que a lo mejor no, ya no hablando tanto del título, que sí tiene su peso y es importante, Sí, sí. pero también es el trabajo que tú haces La disciplina, la y la constancia, disciplina y la la constancia a lo habitualidad, que le sí. dedicas todo el Ujú. tiempo, por tu parte, independientemente de si hay un papel o no lo hay. Sí.
Bueno, no he platicado también, se me olvidó ahorita que estaba diciendo, de lo del yoga. O sea, Ujú, ahorita ya estoy certificada en yoga también, ujú. pero fue una idea que tuve que certificarme solo para si en algún momento yo necesito respaldar esa información que ya sé ante alguna persona que quiera consumir mis clases. O sea, pero pues el conocimiento está, como dices, porque es una práctica que tú llevas todos los días. O sea, Y eso es bien importante, ¿eh? Porque si, por ejemplo, hay personas, ahorita quiero hacer también un paréntesis aquí, que piensan que, por ejemplo, que con un curso de Chin en Chikung, que es lo que yo enseño, claro. piensan que con un curso y un fin de semana ya son instructores. O sea, de repente me dicen, y ya lo puedo enseñar. Y yo, pero es que, No. ¿cuál es tu experiencia? O sea, no has integrado la práctica. Ujú. ¿Qué vas a enseñar? Sí, 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 ¿No? O tal cual. sea, yo estuve practicando 4 años para después, ahora sí que papelito habla, irme a China y certificarme, porque también eso, como decimos, o sea, no todo es el papel, pero al mismo tiempo tiene su importancia y Sí, tiene su lugar. claro. Entonces yo fui y me certifiqué, así como tú dices. Pero Yo tú me ya lo cer- hacías antes, ¿no? sí, yo Tal cual. practiqué 4 años Ajá. Y antes. luego ya pasó la certificación. No fue de que, me certifico y ya lo vendo como si No, nada. no, 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 no. Tiene que haber un trabajo previo, Ujú, como en todo lo que vas a enseñar. Tiene que ujú. haber un trabajo previo en lo que vas a enseñar, porque si no, pues, ¿qué vas a enseñar? Sí, sí, No sí. quiere decir que nada más yo lo puedo enseñar, no. O nada más cierta persona. No, todos podemos, pero hay que dedicarle el tiempo y hay que profundizar y hay que entenderlo y hay que integrarlo. Y entonces ya una vez haciendo todo eso, vamos y lo enseñamos. ¿Y no crees que con esto de que mencionas que hay que dedicarle tiempo es volver como al tema de la sociedad? O sea, como que es también muy, muy profundo y qué padre que le puedes dedicar el tiempo porque, o sea, socialmente a veces no es posible. O sea, imagínate que igual tienes el trabajo que no te permite, no sé. Sí y no, porque para los intereses y para lo que queremos desarrollar, Ujú, necesariamente tenemos que hacer tiempo o tenemos que darle un lugar, porque si no, no existiría. ujú, O sea, a lo mejor no va a haber un requisito de tantas horas como tal, o sea, podemos a lo mejor ser flexibles en esas cosas en cuanto al tiempo, pero tiene que haber, un sí tiene que compromiso. haber un compromiso y un tiempo de dedicarlo, Ujú, claro. sí. Porque entonces, como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Ujú, ¿Y qué es la práctica? Para la práctica necesitas tiempo sí o sí. sí. Tengas una carrera, no la tengas, seas licenciado, no lo seas, tengas doctorado, no lo tengas, lo que tú quieras. La práctica hace el maestro y para eso necesitamos Tiempo. tiempo. Y también hay mucho, ahora hoy en día, este pretexto. Ujú, Yo sé que con tantas distracciones, pues la vida se vuelve más acelerada, ¿no? sí, tal cual. Y entonces hay mucho esta cuestión de es que no tengo tiempo. Es que sí tienes, pero ¿en qué decides enfocar el tiempo? O sea, Exactamente. porque pasas Y ahí. no tengo tiempo, pero ya te Pasamos. aventaste todas las series de quien ya no tienes ni que ver, ¿no? En el Netflix, no, pues ¿a qué le dedicaste todo ese tiempo? O Sí. sea, si le estás dedicando 1 hora, 2 horas Ujú. a ver la televisión, Ahí está tu tiempo. ahí está tu tiempo. Y deja tú 2 horas, hay quien 4. De repente, no, pues es que ya me chuté toda la serie en Y no, esta y la otra y no sé qué. Pues sí. sí. No, y no lo sentimos hasta que, bueno, yo de alguna forma me funciona verlo visualmente eso. O sea, Ujú, imagínate poner un calendario y ujú. rayar poquito a poquito todo lo que no usaste o no hiciste con tu tiempo. Y ya cuando lo ves, realmente pudiste haber logrado cosas porque está visualmente plasmado. Exactamente. Ujú, Ahí lo haces consciente y dices, bueno, ¿en qué estoy usando mi tiempo? ujú, Y a veces es cuestión nada más de ir quitando distracciones, de decir, ok, sí veo series, pero a lo mejor no me voy a aventar a ver 3 series o sea, a la semana, voy a ver una, ujú. ¿no? O voy a ver una película en lugar de ver 5, qué sé yo. O sea, Sí, sí, claro. porque yo veo que las series consumen mucho el tiempo de la gente, es por lo menos lo que yo he observado. Sí. Ahora, cada quien sabe lo que hace con su tiempo, ¿verdad? Si es en lo que te lo quieres gastar, adelante. O Pero sea, también ahora hay como que ligeras líneas, o sea, porque también es muy fácil caer en la tentación inconscientemente
inconscientemente, pues no, Ujú. no nos damos cuenta porque así está la vida. No sé, es todo muy raro ahorita todo. Quería hablarte también del acercamiento que he tenido con el chikún, Ok. ya que me preguntabas hace rato. Y bueno, en el tema de la danza me ha ayudado bueno, a mí me gusta mucho improvisar, Ujú, entonces al improvisar me pongo cierta música que preferentemente es así como que deep focus, o sea, ujú. música como ambiental, y me ha llevado el chikún a exploraciones profundas con el cuerpo que te sacan de tu cajita de la técnica. O sea, como que ha sido muy interesante porque yo me he grabado, luego he visto los videos y me gustan los movimientos que se van generando. Y en el tema de la fotografía o de pronto mis pensamientos, porque pues me gusta llevar un diario, no sé, como que escribo cosas que no se me ocurrirían en la cotidianeidad, Ujú. pero que se me hacen como muy profundas. O sea, que me hacen ver el mundo muy sutilmente, muy profundamente, pero también no es fácil leerlo o no es fácil distinguirlo en una foto, sino hasta que estás como dispuesto o sensible ante eso. O sea, que eso es lo que he descubierto con el chikún, ya que mencionabas que tú has sido mi instructora. Qué interesante eso, porque cuando trabajas mucho con el cuerpo, que Ujú. también platicaba con Alan, Sí, a mí me interesa también como instructora pues saber cuál es la experiencia de mis alumnos, ¿no? Y más que tú eres bailarina, entonces siento que a lo mejor te abre oportunidades a la creatividad o como tú dices, a sí, ciertos movimientos que a lo mejor si no lo harías, no sé, no se abriría más, qué sé yo, ¿no? Y me acuerdo porque saqué ese tema porque me llamó la atención que tú una vez me mandaste como un mensajito ujú, y me dijiste, es que cuando practico el segundo nivel me siento muy bien. sí. Y me llamó, ajá. Sí, me siento así, increíble, flotando. O sea, es que literalmente como cuando meditas, o sea, que te Ujú, sientes limpia, que te sientes ujú, purificada, que sientes que se te cayó toda la tierrita ujú, mental en este caso, pero también corporal, porque ujú, el segundo método, que es el último que practiqué bueno, que aprendí contigo, ujú, o sea, involucra mucho el tema del cuerpo. Entonces, es ujú, como, está muy, muy padre. Me gusta mucho, mucho más que el uno, pero ujú. también el uno tiene sus cosas interesantes. Claro. Sí. Sí, claro, Cada cada método método. tiene lo suyo. Ujú, su magia. Exacto. Y se me hace bien interesante eso, o sea, tú como generalmente Ujú, pienso, obviamente por la lógica de que pues una bailarina o alguien que hace teatro o alguien que está más en contacto con el cuerpo, ajá. a veces como que observan más este tipo de cosas. Digo, todo el mundo las podemos observar, claro, Pero pero volvemos, por el mismo contacto que estás trabajando mucho con tu cuerpo, sí. o sea, Volvemos a lo mismo que ujú, dices de la maestría, ¿no? O sea, ujú, de la práctica que hace al maestro, porque también no creas, cuando yo empecé a bailar, primero como te decía, fue folclore, ¿no? Ahí no tenía como tal la idea de mi cuerpo, o sea, no era consciente de mi cuerpo, era más bien consciente del espacio, de la convivencia con los otros cuerpos o con los colores, los vestuarios. Y cuando empecé a estudiar danza, también me costó trabajo. ujú, O sea, todavía no tenía mucha conciencia de, ay, cómo tiene que reaccionar el abdomen o cómo activo los músculos de los brazos o cómo me coloco adecuadamente, pero ha sido también gracias al proceso de la práctica o al proceso de la disciplina ujú, que fui entendiendo mi cuerpo. O sea, para mí una sentadilla como la que hacemos en Chikun, o sea, ujú. tiene un valor corporal y energético y que está moviendo cosas, aunque parezca minucioso, aunque parezca que, ay, nada más te bajas y te subes 30 veces, Ujú, pero si sí estás pensando en esa parte del cuerpo, o ujú. sea, tiene todo el sentido del mundo. Pero, te digo, ha sido un proceso que lleva tiempo. Claro, para ti también ha sido un aprendizaje, o sea, Ujú, irte descubriendo a través del movimiento, ujú. a través de la postura, a través de la respiración. Y Sí, como tú dices, a lo mejor con ciertos movimientos o con ciertos tipos de danza aprendes, observas unas cosas y con claro. otras cosas o con otras
métodos o técnicas, pues observas otras, ¿no? Sí, o sea, ahorita que lo dije en palabras, nunca lo había pensado, pero esto de el folclore me ayudó a asimilar el espacio. O sea, eso del espacio es como muy deep. Pero luego lo de la danza contemporánea y el chikun y tal es como muy Ujú. in, o sea, muy hacia ti. Ajá. Es padrísimo. O sea, no me había puesto a pensar en eso. Todos los días. Todos los Todos los días, días se aprende algo nuevo. todos los días Claro, aprendo. cuando lo reflexionamos y luego salen estas cuestiones interesantes, ¿no? De, pues nunca lo había pensado así. Ujú. Y no sé, ¿cómo lo sientes tú? Porque también hay una diferencia eso, cuando tú practicas y vas hacia adentro y también cuando estás tú sobre un escenario y cuando estás tú también bailando con otras personas, porque a veces puede ser solo tu cuerpo y el espacio, y a veces es tu cuerpo, el espacio y la interacción con los otros, Sí. ¿no? ¿Cómo ha sido ahí tu experiencia? ¿Qué has observado tú? Bueno, no sé si viste la película del Hombre Araña. Yo creo que sí. Sí, Y a bueno, vi veces, la uno hace muchos sí. años. Pero la uno donde sale el actor, no sé ni cómo se llama. Pero bueno, Sí, la sí, película. sí, sí. Que le pica la araña y entonces que empieza a ver así todo como muy Borroso, ¿no? borroso. ¿No? Yo O muy pensaba muy claro, muy detalladamente, detallado. muy Ah, ok. nítido. Pensé que al principio se le veía como que, y luego ya, sí, que cuando se quería poner los lentes, más bien ya se los tenía que quitar. Ajá, no me acuerdo, pero el Sí, punto sí, es que sí. yo, en pocas palabras, así veo como el chico en la danza, todo. O sea, como la posibilidad de ver todo con detalle, de vivir todo con detalle, o sea, como en El Hombre Araña. Sé que la referencia no es la más grandiosa, pero es la que se me Pero enlaza. es una buena referencia porque de alguna forma, sí, tienes toda la razón. Yo dije borroso, pero es todo lo contrario. Más bien ve Ujú, borroso cuando se ponen los lentes ujú. nuevamente. Y cuando se los quita, creo que hay una escena así, pero no me hagan mucha cosa. La tendría que volver a Hay ver que igual y sí, retomarla, sí, sí. verla nuevamente. Pero tengo entendido que era algo más bien como una agudización de los Tal sentidos. cual, digamos eso. Ujú, Y tal cual. sí, sí pasa eso con la práctica, porque Sí, 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 totalmente. tanto en el cuerpo como con los sentidos. O sea, Ujú, tengo alumnas literal que poco a poco van dejando de usar los lentes. O sea, me encanta. Sí, me es que empiezan a recuperar. celularmente, como dices, o sea, los Ujú, tejidos celulares se empiezan a ujú, modificar. Ayer yo también estaba escuchando algo que tenía que ver con que no importa si en tu familia hubo cáncer o diabetes, no hablando del chikun, estaban hablando ujú. como de otro tema, pero que todo está otra vez, todos los filósofos, todos los grandes pensadores llegan a la conclusión de que somos lo que pensamos. Entonces el chikun te hace pensar de forma alegre, de forma positiva, que limpies toda aquella cosa que no te funciona Ujú. y pues te promueve algo positivo. O sea, Hay un impacto hay un ahí. impacto celular real y que por eso tu vista evoluciona. A mí lo que me pasó también, ¿te acuerdas cuando yo era vegana? Que llegué en el primer curso y que te decía que yo, porque traíamos nuestra comidita. Ok, sí, sí, sí. No comía carne, pero resulta que el chikun, al haberlo practicado por primera vez en mi vida, Ajá, que fue en el primer nivel que hice, ajá, 2023, ajá. o sea, me hizo como que, ay, hazle caso al pollito, hazle ojitos, pero cómele, o sea, porque dije, ay, mi cuerpo tiene que funcionar y a lo mejor no lo estaba alimentando también yo adecuadamente en el veganismo. O sea, como que no me alteró porque esa palabra es como un poco agresiva, pero pues sí cambió mi percepción de mis situaciones. ¿Y qué otra iba a decir? Bueno, también como el hecho del sueño, o sea, cómo trabaja el sueño, cómo te ayuda. Yo llegué al Chikung por temas de depresión en ese momento y... Pero bueno, después también potencializó lo que dices, como la parte creativa, la parte sensible, la parte emocional. Tengo en mi Instagram también puedo ver como de pronto cuando practico más las imágenes que pongo y si Ujú, practico menos qué contenido estoy poniendo. Eso es como muy curioso porque también me pasaba que, o me ha pasado, ujú, que empezaba a ver como el blanco y el negro, o sea, ujú, como unos colores muy poderosos. ujú.
y como que toda la fotografía que estuve subiendo era blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro. Ujú. Y escritos así muy padres que ya luego, si quieren, ahí pueden ver. Claro, compártenos. Sí, les Sí, sí, comparto. sí. Pero Yo, sí, ha yo sido veía muy tu Instagram interesante. y unas fotos bastante interesantes, como también También el con, tuyo. gracias, como con mucho flow, como con mucho movimiento. Sí, Ujú, porque, por ejemplo, antes también me pasaba que tomaba fotos y me gustaba que todo fuera así como que perfecto, de que ujú, ya sabes que estaba de moda de que tomarle foto a la comida así cuando te la trajeron o cuando la ujú, tienes lista. Pero ahora ujú. también me llama la atención algo distinto, o sea, regresando al tema siempre del cambio, del movimiento, o sea, ahora me gusta más como que ver lugares en desorden, ver platos ya vacíos, medio comidos, o sea, me llama mucho la atención eso, o camino mucho yo por la ciudad también y me gusta tomarle foto curiosamente como a la basura o como a acumulaciones de cosas, no sé, es raro, pero quizá es una parte interna que yo tengo por ahí que me llama la atención en un nivel que ahorita no entiendo, pero es padre. Qué interesante. O sea, ya otra Ujú. perspectiva que a lo mejor donde alguien no se enfocaría o donde supuestamente no hay belleza, tú a lo La mejor hay. como que estás, ahorita que dices el plato de comida, lo que sea, Ujú. como que te estás enfocando también en el proceso que pasó por ahí, En la ¿no? narrativa, o sea, en lo Ujú, que pasó, ajá, ujú. tal cual, en la narrativa. Y esto, volviendo un poquito hacia atrás, que lo acabas de mencionar, de la Sí. alimentación, Ujú. la verdad yo no recordaba que eras vegana. Sí. Sí llegan muchos alumnos que a veces son veganos, no, no todos, hay de todo. Y cómo uno empieza a ponerle atención y a escuchar al cuerpo. Como tú decías, te estaba diciendo, come más pollito, hazle caso a esto, al otro. El Ujú. cuerpo te empieza a hablar. O sea, te empieza a pedir lo que está necesitando. Se te empiezan a antojar cosas muy específicas. Sí, tal cual. Ajá. Y entonces a veces tu cuerpo te está pidiendo proteína, grasas, ciertos aminoácidos que son mucho más difíciles de conseguir a través de las plantas. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, De que se puede, pero es más complejo. es mucho más complejo. O sea, yo en lo personal no Ujú, recomendaría una dieta vegana nunca a ujú. nadie. Digo, cada quien sabe cómo explora y Su alimentación, ¿cómo? cómo vive, según lo que yo he leído, porque me metí yo también un poco a ese tema, a investigar, Ujú. pues, qué es lo más Cositas. cositas, ¿no? Cositas y me metí, leí varios libros y bueno, me fui a lo profundo. Porque Como debe ser. como debe ser, porque me parece sumamente importante. Ahora, yo no les digo a mis alumnos qué comer, yo les doy ciertos tips en Ajá. base a lo que yo he leído. Si quieren ya ir con un nutriólogo o una nutrióloga ya específicos, porque luego hay muchos nutriólogos y nutriólogas que también no saben muchas cosas, te das cuenta de que no han leído, pero bueno, Ujú. ese ya sería O muy otro tema. tradicionales, ¿no? Pero sí, Muy, otro sí, tema. ese ya sería completamente otro tema. Yo me autoeduqué en este tema viendo diferentes perspectivas, leyendo diferentes autores y sobre todo yo les digo, lo más importante a final de cuentas también, independientemente de una dieta o de una moda o de Ujú. lo que alguien más te quiere imponer Es lo desde que afuera, sientas tú, es lo que sientas tú y es escuchar tu cuerpo. escuchar. Porque voy a poner un ejemplo. Chin, de que las nueces de la India tienen lectinas, que es una defensa que tiene la planta, un Ay, tipo de y proteína. ya por eso no. Y a lo mejor ya la satanizamos, ¿no? Claro. Pero a lo mejor tienen magnesio y tú en ese momento necesitas el magnesio y traes antojo de nueces de la India. O sea, te van a hacer más bien que mal, pues, ¿no? Si tu cuerpo Claro. te las está Sí, pidiendo. sí, sí. Entonces, como que siempre tenemos que llegar a un equilibrio y autoobservarnos y a ver lo que realmente es lo que el cuerpo nos está pidiendo. O sea, Ujú. escucharnos. Como tú dices, si tu cuerpo te empieza a pedir carne o proteína animal, porque hay ciertos aminoácidos que están ahí que no existen en las plantas o que es muy difícil digerir nosotros las plantas porque tienen lectinas, oxalatos, defensas, Todo. etcétera, pues entonces empiezas a comer eso Ujú. y te vas a sentir mejor. Y a lo mejor esos aminoácidos también van a regular de alguna forma. Tu estrés o no Y sé, las cosas. grasas, claro, el estrés y tu microbiota, que está muy relacionada con el cerebro, Ujú.
Y entonces al regular tú todo este conjunto de bacterias que existen ahí, pues también puedes fabricar más serotonina, Ujú. más dopamina, y entonces también puedes hacer que la depresión pues vaya disminuyendo, ¿no? Ándale. Pero si uno no está bien alimentado va a ser difícil. Más bien si uno también no se cuestiona cosas, porque también esa es otra cosa, o sea, estamos Ajá, como dormidos, aparte. aparte, entonces es como ambas, o sea, alimentarte bien, pero cuestionarte, pero practicar, todo tiene que ver. También, ¿quién diría? Por ejemplo, llevo 2 días tomando, y recuerdo que tú ya lo habías platicado en algunas de tus redes sociales, caldo de hueso. Ujú. Pero yo en 2019 alfa vegana, ¿qué? Porque, ay. Dijiste, ay, ¿esta qué nos está diciendo? Así de que blasfemia, no. Ah. Con esto solo trato de decir que aquí observo yo misma cómo en una vida, también lo escuchaba en algún otro lugar, Ujú, en la vida vivimos muchas pequeñas vidas, o sea, ujú. fuiste vegana, pero fuiste esto, fuiste aquello, es como, es padre, es interesante. Y es parte de tu proceso. O sea, Ujú. para ti ha sido un proceso de aprendizaje donde, como tú dices, a lo mejor unos años atrás hubieras dicho, ay, claro que no, ¿cómo es posible que alguien me esté recomendando el caldo de hueso o que me esté recomendando comer un animal, si esto y lo otro y la ecología? Claro. Porque luego ya uno se pone a estudiar y te das cuenta que realmente si las vacas estuvieran pastando como tienen que, pues las heces de alguna forma hidratan otra vez la tierra, hacen que crezcan más plantas, a que se pueda capturar más metano del que están soltando. Bueno, muchos procesos, ¿no? Pero Sí. pues uno tiene que meterse a entender esos procesos y que realmente los cereales, que son, entre comillas, que los han promovido malamente Malos. como la base de la alimentación, que a lo mejor en una pequeña cantidad pueden estar bien, Ujú. pero si tú los pones como algo principal, pues entonces también los cultivos y todo lo que tienen que preparar para que esos cereales se puedan dar, pues es devastador también para la naturaleza, Sí. incluso mucho más que las vacas de libre pastoreo. Ujú. Entonces, uno se va metiendo en estos temas Y vas y, concluyendo, encontrando y cosas. vas concluyendo y encontrando cosas y es parte de tu proceso. Tú fuiste vegana, pero a lo mejor ahí tú también tuviste aprendizajes. O sea, Sí. ¿sabes qué? Yo observé esto o observé que a lo mejor no me estaba sintiendo tan bien Ujú. y decidí ya no optar por eso, ¿no? Y se vale decir, yo experimenté, yo pasé por aquí y no encasillarte también, como decir, pues fue parte de un proceso. Ujú. Sí, no casarnos nunca con nada, o sea, permitirnos que tranquilamente todo se modifique cuando se tenga que modificar. Exactamente. Ujú. Sí. ¿Qué más? Y Pues eso. sí que no, nos podemos aquí quedar las horas platicando de estos temas. Pero qué interesante, sobre todo ver los procesos y a mí se me hace muy interesante que también tú estando joven Ujú. tengas la capacidad de observar todas estas cosas y de reconocer de también decir, no, pues a lo mejor esto no estaba, no era lo ideal, ¿no? Porque luego hay personas con ideas muy fijas, Ujú. este, y llegan a ser necios en decir, no, pero por poner un ejemplo, ¿no? El veganismo como un ideal. Es que tiene que Claro. ser así, tiene que ser así, Y si no, y no. así soy yo, y no lo cambio, y no cuestiono, y no estudio, pero tampoco aprendo, ni veo qué onda, y pues se acaba convirtiendo después en un problema, ¿no? O sea, Sí. Algo ha pasado en mi vida que, como dices tú, tienes que vivir ciertos escenarios para darte cuenta de si, y me encanta usar la ujú, palabra escenario porque se ujú, liga a lo de la danza, ¿no? ujú. Pero tienes que transitar por diferentes escenarios para saber si sí quieres que se queden o no. Y yo regresando un poquito al tema de lo del amor, no diré nombres ni nada porque no vaya a estarme oyendo, no creo, la verdad. Este, o sea, pero como te decía, él era como que conservador y tal, entonces yo intenté ser alguien así, como que intenté domar mi rebeldía, pero al final no. Y es como un camino, o sea, como decir, bueno, lo probé, pero ya me di cuenta de que no, porque mi naturaleza se mueve por otro lado. O sea, es conectar con la naturaleza, con tu naturaleza. Y como que todo se enlaza otra vez con el chikun, con el tema de
estar realmente conscientes de la vida que estamos llevando, porque a veces también el cuestionamiento es doloroso y Totalmente de no nos acuerdo. gusta el dolor porque ya estamos llenos de facilidades. Lo que te platicaba también ayer, digo ahorita hace rato, de que ayer me quedé atrapada en el patio, pero cómo verle el lado a ese camino que ahora te toca vivir. Y lo positivo, digo, no se trata tampoco de que, ay, verle lo positivo a todo, porque también ver lo negativo. Positivismo tóxico, no. Exacto, exacto, pero aprovechar la situación para Ujú. tener un aprendizaje, ¿no? Ya sea cualquiera que haya sido. Como tú decías, me quedé atrapada en mi patio, Ajá. pero pues me quedé viendo la casa de otra perspectiva, me puse a hacer limpia de unas cosas que estaban ahí, Claro. me puse a ver el cielo, me puse a pensar ciertas cosas que a lo mejor si no me hubiera quedado ahí, no me hubiera dado el tiempo. ¿Sabes qué pensé? Y lo voy a compartir porque Sí. no lo he dicho, no lo he dicho y se lo intenté decir a mis padres, pero a lo mejor ellos no. Bueno, aquí ya estoy a lo mejor enjuiciando, pero no se los pude compartir por X o Ujú. Y. Pero en esas 4 horas que me quedé ahí afuera en el patio, vi pues todas las cosas que al final del día ya son cositas que ya no van a usarse, que ya se Ujú. llenaron de polvo. También sabemos que aquí en Torreón estamos hechos polvo, somos desierto. Pero, o sea, como que reflexioné, fue una cuestión de 1 minuto, o sea, realmente Ujú. de 4 horas que pasé ahí Ujú. afuera, quizás solo tuve un momento de 1 minuto de como, si tú quieres, iluminación o conexión conmigo misma o mi conciencia. Y esa conexión que tuve fue que vi las cosas y dije, es que claro, o sea, ¿de qué sirven todas estas cosas? O sea, las cosas se acaban, somos más que cosas, entonces, o sea, realmente lo esencial, lo importante, ¿dónde está? Veía las cosas y decía, no está Ujú. en las cosas. Incluso era curioso porque empecé a mover y había así de que teléfonos, no sé, del 2002 o algo así, 2010. Pero, o sea, me di cuenta de eso, de que el mundo material es una parte que vive con nosotros, pero no es la parte final de estar en la vida. O sea, que también hay otras cosas. Solo es como una reflexión que a lo mejor ya alguien tuvo, obviamente, pero pues a lo mejor yo no me la había planteado hasta que me quedé encerrada en el patio y vi las cosas y dije, wow, o sea, las cosas se terminan, pero yo estoy aquí, seguimos evolucionando y seguimos aprendiendo y no, las cosas son cosas nada más y está la otra parte que no tiene que ver con lo material, que es más bien tu mundo interno o lo que le metes a tu cerebro, tu conocimiento, tus relaciones, o sea, todo, tu alimentación misma, todo. Y como que tuviste ahí también está, y eso está muy interesante, o sea, como que las cosas están ahí Ujú. y nosotros estamos transitando también por aquí. Sí. Igual que las cosas tienen su proceso. Y que me encanta porque las cosas, perdón que te No, interrumpa, pero es adelante, una adelante. idea, me encanta que las cosas aún así son una materialización de lo que hay aquí en la cabeza. O sea, sí está muy padre las cosas, pero entonces nosotros somos más poderosos que todas las cosas, porque pues las cosas nosotros las realizamos gracias a la idea que estaba aquí. Otra vez sale aquí. Excelente, claro. De hecho, bueno, mencionaba algo de Platón el Ah, podcast pasado, pero bueno, ujú, regresando a Platón es pues también el mundo de la idea, o sea, nosotros de las ideas, que es lo no material, pues lo acabamos plasmando en algo así, lo entendí como lo tratas de explicar ahorita, como en algo sí. material, ¿no? Como en un objeto, pero que primero fue idea inmaterial. Ujú, claro, es muy padre. Mucha filosofía. Ya nos metimos más en tema filosófico, Ujú. pero qué padre tener esa reflexión, qué Sí, bonito. fue padre, ¿sabes? Porque también, como te decía, a lo mejor la alfa de hace 10, 5 años, ay, no, ¿qué hago aquí encerrada? O sea, qué horror, qué enojo, qué esto, qué lo otro. A lo mejor también tiene que ver por el, ¿cómo se llama? El ciclo en el que estoy en cuanto a mi ciclo menstrual. O sea, Ujú. quizá no estoy en un momento muy oscuro de la fase de mi ciclo y por eso a lo mejor no me tumbó. Ujú. Pero a lo mejor si yo hubiera estado también menstruando, Ujú. pues me hubiera puesto
como más enojada, pero Ujú. sin embargo ayer me tocó pues vivirlo a partir de un lugar tranquilo, como de, ok, pues esta realidad de que me quedé atrapada en en el patio, ¿cómo la llevo a cabo sabiendo que no voy a poder salir de aquí hasta cierta hora? O sea, no me traumé con el enojo, simplemente dejé que transitara y pues concluyo y presiento y siento y sé que es por el chikun, o sea, como, o por la idea de que tienes conexión con meditar, con todo, que te va como purificando de cuestiones que naturalmente nos alterarían. Exactamente. O sea, en lugar de, como decía Gerardo, un alumno, o sea, como que dejas de reaccionar Ujú. ante todo, ¿no? Que no nada más es una reacción inconsciente, sino que le prestas atención a eso y esa situación que pudo haber salido de muchas formas, de muchas maneras, incluso, como tú dices, en lugar de enojarte o de estar como más alterada por la situación de que, chin, pues voy a estar aquí 4 horas encerrada Sí. y lo tomas de una manera completamente diferente. Y sí pasa eso con la práctica, ¿eh? Porque también lo he escuchado de otros alumnos. Este, una alumna me decía Lao Shun, que es instructor, me decía, ay, como que todo se me resbala, ya. Me Mm, decía, cositas que antes me enganchaba, ujú. luego, me Ahorita. decía, no, hombre, ahorita como mantequilla, Sí. me dice, no me importan, no me engancho, como que das prioridad y relevancia a las cosas que realmente les tienes que poner atención y entonces ya no te desgastas energéticamente con cualquier cosa. Porque volvemos, sí, todo es energía, aunque no la veamos, ahí está la energía de por medio moviéndose y tú Ex- decides cómo la vas a enfocar. Exactamente, ella decía, en lugar de enojarme por cosas simples que Ujú, antes me hubieran alterado en diferentes situaciones, decía, ya no, me dice, con la práctica ya no me pasa eso. ujú. O sea, Sí, y a mí se me hace una herramienta maravillosa. Ahora, no quiere decir que, ya me vale el mundo, entonces ya no me importa nada que todo se me resbale. No, no, tampoco es irte a ese extremo. Pero uno se vuelve, de alguna manera, más cuidadoso con dónde ponemos la pues atención y más sutil cómo, y como más tú sutil, y me... dónde ponemos nuestra energía, porque ahí donde ponemos nuestra atención, ahí va el chi, ahí va nuestra energía. El Ujú. chi, para los que no saben, viéndolo como la energía que nosotros somos, Universal. universal, exacto. Y entonces, pues cambian las cosas, ¿no? Y cambian las perspectivas. Sí, Y como una práctica que pareciera que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo, tiene muchísimo que ver. claro, claro, claro. Me quedo así suspendida, o sea, como procesando todo lo que me vas diciendo. Pues son reflexiones, a mí me encanta compartir y ver diferentes experiencias, Ujú. opiniones, cómo a cada quien de alguna manera, este, Pues es que no somos iguales nadie, ¿no? Y a cada quien le entra o le funciona de una forma. exacto, exacto, de Ujú. formas diferentes, tú pues como bailarina, como dices que te ha ayudado con el movimiento o a lo mejor en ciertas Ujú. partes a ser más creativa de alguna forma, Más sensible. Ya de por sí más uno es sensible. sensible, pero como decías, lo potencializa, lo maxifica. Sí, como se agudizan los sentidos, Ujú, se agudiza esa sensibilidad, se agudiza esa creatividad. O sea, esas cosas que ya están ahí, es como subir el volumen un poquito, ujú. ¿no? O sea, Sí. Que no creas, también me ha faltado disciplina, o sea, si no practico diario, entonces imagínate cómo sería también practicar diario potentemente 4 horas, tres, no sé, o sea, un tiempo claro, fuerte. Pero pues con lo sí, poco que he practicado y practico, pues ve todo lo que me ha hecho, o sea, siento que no soy la misma persona del 2022. lo que te ha ido haciendo descubrir de alguna manera, ¿no? Ujú, descubrir. Y claro, yo les digo a mis alumnos, no se trata de ser perfecto, se trata, o sea, exactamente de ir descubriendo.
no nada más es una perfección, es Ujú. eso, o sea, es disfrutar el camino. A veces habrá temporadas donde somos más disciplinados, a veces Ujú. quizá donde menos, Claro. pero son procesos. Disfrutar el proceso y ver el proceso realmente como lo valioso y no la meta perfecta. O sea, disfrutar el proceso. Disfrutar el Sí. proceso. De eso se trata, de disfrutar la práctica y que aquí en la práctica no hay una meta como tal, ni una medallita, es, es el proceso. O sea, los frutos a final de cuentas es lo que tú recoges por lo que cosechaste, ¿no? O sea, yo Ujú. les digo a mis alumnos, algunos que han tenido cambios muy profundos, Sí. yo les digo, pues yo se los aplaudo de pie, porque a final de cuentas ustedes están recogiendo todo lo que han cosechado durante meses, semanas, meses o incluso Están siendo años. sus pensamientos. Sí. Exactamente, Qué padre. exactamente. De eso se trata. Fíjate que este café no me dio, también normalmente me da taquicardia y este me cayó muy bien. Está muy, muy bueno. Ah, excelente. Sí, te lo preparé con mucho chi, con mucho cariño. Gracias. Lleno, lleno de buena información. Café orgánico, molidito, una Ujú. mezcla interesante. ¿Qué Ay, más? Alfa, ¿Qué pues más? qué gusto tenerte aquí, platicar contigo, saber tu experiencia. Gracias. Yo te veo como una chava muy talentosa. A mí me honra estar aquí, ¿sabes? Porque digo, bueno, pues, o sea, como que estas también saboteos mentales que a veces uno tiene, ¿no? De que, ay, de qué voy a hablar y tal. Pero ya, pues, durante el flujo de la conversación me fui sintiendo muy bien. Me he sentido muy bien y agradezco que me hayas invitado a este espacio. También me encanta que este mismo podcast sea volviendo al tema de la materialización. O sea, este podcast es el resultado de lo que también sucede en tu mente y me encanta que lo estés pudiendo hacer, que estés pudiendo conocer la perspectiva y la forma de pensar de otras personas que están enlazadas contigo, que admiras o que te interesa saber algo de ellas y me encanta que hayas pues querido abordar mi forma de pensar o bueno, platicar conmigo. Un gusto, Alfa. Me encanta tenerte aquí. Y para mí también Gracias. es un honor, o sea, yo, como te digo, te veo como una chava muy talentosa, veo tus movimientos y digo, wow, me encanta. Alguna vez fui al teatro a verte. Me parecen interesantes también tus fotografías, lo que nos compartes. Este, y bueno, pues de eso se trata también, volviendo aquí al podcast, pues de compartir y de tener diferentes perspectivas. Y aquí tampoco se trata de que alguien esté bien o mal, Ujú. sino de compartir auténticamente quiénes somos, o sea, quiénes somos y estos micrófonos que estén abiertos para la verdad en cuanto a la verdad que sea de cada quien, ¿no? O sea, que cada quien comparta su esencia, lo que Sí, tengan que decir, su experiencia, sus vivencias, sus formas de percibir. Y bueno, pues aquí estamos. me encanta lo que dices de la autenticidad. O sea, creo que ese es un mapa que todos deberíamos tomar como mapa propio, o sea, la autenticidad, porque al final del día la autenticidad va a ser auténtica en cada uno, o sea, me gusta mucho. Exactamente, de sé quién tú eres. Aquí estos micrófonos, yo les Ujú. digo, aquí vamos a platicar de verdades, de cosas positivas, negativas, dolorosas, no dolorosas. Por eso se llama luz y sombra, o sea, Ujú. de contrastes, Sí, de que yo, porque yo también poner a alguien que se siente enfrente de mí que a lo mejor tiene un punto de vista completamente diferente al mío ujú, y está bien. y está bien, Sí. claro. Como abrazar también estas partes siempre de que no somos perfectos, o sea, o sí somos perfectos, pero en nuestra imperfección, Ujú, sabiéndonos blancos y ujú, negros, como lo que te decía hace rato de las ujú, fotos, que de pronto yo ujú. me obsesioné un poquito con los colores contrastados. Ya. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Alfa, si quieres, platícanos cómo estás en las redes, por Ah, si muy bien. alguien te quiere buscar. Pues en mis redes sociales, yo también fíjate que a pesar de la generación en la que siento ser, no sé si soy Z, millennial, no sé qué soy, pero sí soy virtual.
No uso TikTok, Ok, ni Facebook, ni Twitter. ok, Solamente utilizo Instagram ok, y es @alfarriostr, alfa con PH. ok, Y nada más. No tengo ninguna otra red social. ok. Sí, bueno, YouTube, pero casi no muevo ese canal. Es más como que a veces subo videos ahí como para audiciones o algo, Ujú. pero no, ese canal no, Ahorita tu fuerte es ahorita. el El Instagram. Instagram nada más. Perfecto. Por si quieren ahí ver las fotos o luego los escritos que pongo, que Ujú. sí son reflexiones que me llegan en momentos de sensibilidad. Por ahí dense una escapadilla. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme, Pamela. Y deseo Al que de verdad este podcast siga creciendo, que vengan muchos más invitados. Y también agradecer a las personas que llegaron hasta aquí, que esperemos que sean varias, muchas, las que hayan escuchado estas palabras. Claro que sí. Bueno, pues a todos los que llegaron hasta aquí, como dice Alfa, muchas gracias por escucharnos o si nos están viendo igual. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.